de la Universidad Carlos III, y siempre cuento lo mismo desde que tengo yo presentando desde hace muchos años en distintas cosas, pero a mí me sorprendió mucho a finales de los 80 un libro sobre el hipervínculo, a finales de los años 80, sobre el hipertexto, ¿no? Y desde entonces yo creo que te he estado persiguiendo para múltiples historietas, ¿no? Y la curiosidad de Antonio sobre la irrupción la irrupción de la sociedad digital y la irrupción dentro de la cultura digital y la adaptación de la educación a la cultura digital, ¿no? Ha sido uno de las líneas de trabajo de Antonio, sigue siendo la última experiencia de Antonio, también muy interesante, y te preguntaremos sobre ella. Ha lanzado uno de los primeros MOOCs en España dentro de la plataforma edX de MIT. Lo ha hecho a conciencia, entregándose en cuerpo y alma durante más de un año, visitando, o sea, grabando en ¿cuántos países? En 10 países, o sea, contextualizando, preocupándose hasta el extremo por el usuario del curso masivo online gratuito y tal, un MOOC. ¿Has tenido cuántos estudiantes en tu MOOC? 4.000. 4.000, y una experiencia que, bueno, muy reciente, ¿no? Acabas de cerrarlo. No sé si tienes todavía datos, ¿no? Si tienes ya datos sobre el cerrar, pero sí que nos puedas contar el proceso. Y Antonio Lafuente, pues igual, ¿no? O sea, yo creo que la devoción que le tenemos a Antonio sobre una de sus grandes preocupaciones, ¿no? La ciencia que tiene que aprender de la ciudadanía. Antonio trabaja dentro del CSIC, ¿no? En el Departamento de Historia de la Ciencia. Exacto. Dentro de sus múltiples ocupaciones también le dedica buena parte de su tiempo al laboratorio del Procomún en Mediolab. Exacto. Y también tenemos el honor dentro de Team Labs de que forme parte del Consejo Asesor, ¿no? Igual que Antonio, igual que Ana María Llopis, que no ha podido estar aquí. Entonces la intención, como decíamos, era vamos a revisitar el texto, ¿no? Teníamos un texto de partida que lanzó Juan, tenemos a los practitioners que nos han estado hablando de diferentes elementos que seguro que han estado resonando en nosotros, ¿no? De elementos claves, ¿no? que muestran cómo esa adaptación en esta sociedad acelerada por la tecnología es determinante desde una perspectiva también económica. ¿Dónde ponemos los ojos, Antonio? No sé, yo para dar continuidad a tu presentación lo pondría en los amateurs, ¿no? Esta es un trabajo de la emergencia de los amateurs, ¿no? Como las nuevas tecnologías de pronto han hecho que un actor que siempre ha estado presente, pero que había sido invisibilizado, de pronto adquiere un protagonismo y una dignidad política, una dignidad cognitiva que era inesperada, ¿no? Y que la tenemos por todas partes, ¿no? Las dos experiencias que nos acaban de contar hace un ratito, ¿no? Tienen que ver cómo justo pueden hacerlo porque se sitúan en ese papel del que no saben. Y justo pueden hacerlo porque se ponen a trabajar allí donde el mercado, o el establishment, o como queramos llamarlo, encuentra áreas que pues, se permite desdeñar, a las que no quiere prestar la atención. Incluso la anécdota de Arsenio, ¿no? De que cuando dice de abandonar el país para abrir 20 minutos, le acusan de querer montar una empresa ruinosa y de estar haciendo una mala broma, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? La emergencia de este nuevo actor histórico
y que tiene una relevancia económica, ¿no? Yo he dedicado mucho tiempo a comprobar que siempre estuvo ahí, pero que fue invisibilizado durante el siglo XIX, porque de pronto la derecha le tomó pánico a las masas que habían logrado movilizarse y habían llegado incluso a cortarle la cabeza al rey de Francia, y no saben bien cómo pueden gestionar al nuevo protagonismo que adquieren las masas, y deciden entonces delegar una enorme cantidad de poder en un nuevo actor histórico que no existía, que es el profesional o el experto. Y para hacer eso hay que organizar una verdadera persecución contra quienes de verdad se ocupaban en nuestras ciudades y en nuestros pueblos de atender la salud, de atender la alimentación, de atender el cuidado de las máquinas, de atender todo lo que tuviera que ver con tareas cognitivas. Por no meterme en cuestiones políticas, que también es algo interesante a considerar, ¿no? Primero se les dijo, ya no lo poder hacer, necesitáis certificaros, y a continuación quienes no aceptaron las nuevas reglas fueron criminalizados y tuvieron que crear una economía sumergida del conocimiento. Los amateurs siempre han existido, siempre han estado ahí, pero han estado invisibilizados por instinto de supervivencia, pero también por persecución, por los dos motivos. Y ahora vuelven a aparecer. Yo he dedicado mucho tiempo a comprobar, por ejemplo, cómo la ciencia es una empresa típicamente amateur. En términos históricos hay que hablar de la ciencia como una empresa amateur. Y hablar de la ciencia como una empresa amateur equivale a decir que el despliegue del conocimiento es una empresa amateur. Y si ahora admitimos que estamos en una sociedad de conocimiento, no es raro que este nuevo actor empiece a adquirir un protagonismo que hasta ahora no habíamos sabido reconocerlo. Si uno va a los libros de historia, encuentra que ese actor dejó de existir, desapareció por completo. En cambio, ahora hay muchos historiadores que están encontrándolos por todas partes y encontrándolos en tareas clave, decisivas. En esta línea añadiría algo más, es que esta especialización de la que tú hablas ha llevado a asaltar el mundo a través de la multidisciplinariedad. Es ahora la exaltación máxima de un callejón sin salida que se llama la sobreespecialización. Pues bien, en esa estructura nos encontramos que ese mundo complejo en el que estamos no responde a esta forma de asaltar el trabajo, asaltar los desarrollos. Es decir, no podemos funcionar sin transdisciplinaridad. Y eso es estar afuera del sistema. Es decir, la transdisciplinariedad es la decisión de romper los límites fronterizos de cualquier disciplina, de cualquier especialidad, desde dentro hacia afuera, frente a la interdisciplinariedad, que es dar puntadas como retales para constituir un tejido más amplio. Entonces, el problema para mí clave ahora en estos momentos es precisamente que todas las respuestas que estamos dando a este mundo creativas, el concepto creatividad, arrancan precisamente de todos los que de alguna manera han sido tránsfugas de lo que la educación, la cultura, la sociedad en la que vivimos les habían cerrado. La transdisciplinaridad fundamentalmente es eso, ser un tránsfuga, ser un errante, romper los límites de esas fronteras y entonces ensayar unos encuentros que no se hacen nunca desde arriba, sino se hacen al mismo nivel. Y eso es para mí también el concepto colaborativo con la que nos habéis comunicado, creatividad y colaboración. No hay creatividad en este momento, porque la creatividad es una respuesta ante unos problemas que tiene el mundo sin transdisciplinaridad, es decir, sin en realidad romper esa frontera a la que me refiero, y a la vez no hay colaboración si no eres realmente una persona que ha roto esa frontera. Pues me gusta la idea del encuentro de tránsfugas, que puede ser un encuentro como este, ¿no? De economía, o sea, la economía como actividad tan importante como para no dejarla en manos de economistas, y esto, un encuentro de tránsfugas, de gente de otras disciplinas, pensando en una economía distinta,
¿Qué rasgos tendría esa economía distinta? No hay mucho escrito sobre eso y todos los días estamos descubriendo nuevas cosas, pero tiene que ver con una descentralización, una desjerarquización, una horizontalidad, una mayor compromiso con lo colaborativo, con lo colectivo, con lo experimental. Todas estas palabras forman un cóctel para el que también hay una enorme cantidad de crítica, ¿no? Que no todo en lo que tiene que ver con la noción de economía creativa describe un mundo en el que nos estamos reinventando una especie de paraíso perdido que en algún momento se perdió. También hay mucha literatura para recordarnos que una gran parte de estos valores también confinan con lo peor de lo que está produciendo el mundo al que nos acercamos, que es precarización, que es multitarea, que es pérdida de derechos civiles. En fin, hay mucho que hablar sobre esto, pero en todo caso, en esa frontera en la que puede estar lo mejor, que es la emergencia de los amateurs, de una especie de autoconfiguración de tu propia vida, ¿no? De una mayor autonomía personal, ¿no? También está lo peor, ¿no? Porque se confunde creatividad como una cualidad que es individual y no una cualidad colectiva y relacional. Y entonces, cuando eso ocurre, estamos moviéndonos en un territorio en el que confinan lo peor del mundo en el que vivimos con la promesa asociada a todo esto que llamamos cultura horizontal, cultura creativa, cultura distribuida, cultura colaborativa, todo esto. Hay una línea difícil de manejar en la que yo les digo muchas veces a mis alumnos que puedes acostar radical y levantarte neoliberal. Y esto hay que tenerlo todo el tiempo pendiente, todo el tiempo estar imaginando cómo puede suceder eso. Y en cuanto a añadiendo lo que acabas de decir y retomando también lo anterior, yo creo que economía creativa en estos momentos también la podríamos decir o enfocar de la siguiente manera. Estamos aún inmersos en la concepción de una producción de algo, da igual que sea un producto educativo o un producto comercial de cualquier otro tipo, en la idea industrial de la producción en cadena. Es decir, previamente a conseguir un producto, tú programas, construyes ese producto y después creas unas fases de montaje y de producción final. Es decir, un trabajo en cadena. Entonces, ese producto está basado en que unas personas que antes eran artesanos y ahora son operarios estén en una cadena de montaje y cada uno realice ya una tarea alienante, que es lo que llamamos especialización, ¿verdad? ¿Qué nos está sucediendo? Que esos productos que construimos con este sistema de producción terminan en el momento que hay que entregarlo a esa sociedad, a ese mercado, desajustado claramente de ese mercado. ¿Qué es lo que nos pasa? Respuesta que ha dado el modelo industrial. Si no encaja, ampliemos la diversidad de oferta. Es decir, aumentemos el despilfarro. Y ofrezco más para ver si encaja en los nichos que hasta ahora no encaja. Primer error. Y segundo error, en un modelo como el que acabo de señalar antes, toda la excelencia se basa en el control. Así que en ese proceso de producción, lo que se hace para que salga mejor es colocar detrás de esos operarios más controladores. Más controladores de ese proceso. El resultado es que se agrava este circuito. Para mí la respuesta de esa economía creativa se basa en que frente a la idea de que los productos son paquetes, que hay que empaquetar todo y ponerle en todo caso luego un lazo atractivo, lo que demanda esta sociedad es que le entregues, como tantas veces me habéis oído, piezas de Lego.
que el usuario ya no quiere desempaquetar. El usuario en el terreno que sea, ya digo, yo me llevo a mi terreno que es el educativo, lo que quiere es montar, combinar, recombinar. Así que lo que reclama son piezas bien diseñadas y no paquetes que desembalar. Si eso se entiende y lo aplicamos a todos los procesos de producción en nuestra sociedad, estamos viendo que un planteamiento así, que abandona la cadena de montaje y se plantea el mayor esfuerzo en cómo diseñar unas piezas de Lego para que permita esa respuesta que demanda ya esa sociedad, repasemos ahora resultados de éxito que tenemos ya y vemos que se basa en esa forma de despiezar el mundo. Así que me da igual, antes has hecho una referencia a el MOOC. Es la respuesta desde el terreno educativo y universitario a lo que acabo de decir. Estamos entregando continuamente un paquete que llamamos máster, que llamamos título de lo que sea, que llamamos asignatura, que se le da, se paga y dices, ahora desempaquétalo. Y viene una clarísima frustración. Dices, y para esto, o no me gusta, ya no hay remedio. La lógica del MOOC consiste en, no, yo no entrego algo empaquetado, entrego unas piezas numerosas, en el caso del MOOC, frente a un curso son 60 piezas, y que las monte el usuario como quiera. Y al final, si quiere la certificación, lo paga. Y si no, es lo mismo que haces cuando entras en una tienda, observas los productos que tiene esa tienda, si no te interesa sales y no has tenido que pagar nada. ¿Cómo abordamos la frustración del desconcierto cuando, acostumbrados a que nos den el producto cerrado, nos dan el producto desfragmentado y tenemos a usuarios diciendo estoy perdido? Es lo mismo que cualquier fenómeno de interacción. Es lo mismo que los padres con los niños en un museo de la ciencia. Es lo mismo. Es decir, en el momento en que te reclaman que intervengas sobre el mundo, lo normal, y más todavía por la educación que traemos, que nos han enseñado que lo bueno no se toca, entonces tú te retraes. Solo tienes que estar desinhibido, generalmente por la edad, para que extiendas la mano. Entonces, cualquier proceso de interacción te lleva a en un principio, retraimiento. E incluso estás demandando, mira, que me lo den hecho. Que es lo que nos pasaba antes con los productos televisivos. Como interacción, no a mí que me den el paquete y ya. Y ahora vas viendo que ya no es así. Bueno, pues eso es normal en esta transición. Pero en el fondo lo que está latiendo en esa sociedad es ya un deseo de combinar, componer tu mundo a partir de las piezas. Así que yo creo que superada esa naturalísima sensación de vértigo que te da, el resultado es muy positivo. En mi opinión, no sé qué pensará Antonio. Sí, yo lo digo de otra manera, pero creo que compartimos los sustantivos, ¿no? En la escuela, en las organizaciones educativas te dan productos muy elaborados, muy sofisticados, probablemente muy contrastados incluso, que tienen que ver con lo que pasa. ¿Lo que pasa dónde? Lo que pasa en los laboratorios principalmente, ¿no? Pero siempre son asuntos lejanos, extraños, cosas que tienen un poco que ver con lo que te pasa, con lo que nos pasa. Y yo creo que este es el cambio, este es el que debe empezar a dar el sistema educativo, que lo está dando, consistente en que en la escuela se debe hablar principalmente a partir de lo que nos pasa. Lo que nos pasa es algo que tiene muy poco crédito en la academia. Uno está todo el día hablando en el bar, hablando con la familia, con los amigos, de lo que le importa, de lo que le pasa. En cuanto llegas a la academia, al colegio, a la universidad, más o menos aproximado. Siempre hay una contradicción profunda entre lo que predice la teoría y lo que ofrecen los datos. Y ese proceso permanente de ajuste
que no se experimenta como un fracaso, sino se experimenta como un ensayo colectivo para saber en qué forma hay que transformar la parte teórica para que sea más cercana a lo que realmente está pasando, ¿no? Si esto le agregas esta nueva manera de ver lo que es un experimento, el que estás hablando de lo que te importa, de lo que a ti te pasa, de lo que antes no se podía hablar, entonces la noción de perplejidad, de fracaso, de incertidumbre, es constitucional al hecho mismo de aprender y no hay ningún problema. Es así como se produce el aprendizaje. Es entonces un aprendizaje con tus peers, con los que están allí a pie de obra contigo. Con los otros, no son los maestros, no hay un maestro que te pueda enseñar eso. Y quería agregar otra cosa. Dice Bernard Shaw una frase muy interesante, ¿no? Que dice que se pregunta ¿qué es un experto? Y dice Bernard Shaw, un experto es un tío que viene de fuera. O sea, un experto es uno que le da igual quién soy yo, qué edad tengo, cuáles son mis problemas, cómo me cuesta cada día sacar adelante mi pequeño mundo, mis pequeñas ilusiones, ¿no? Que tiene un criterio ya formado y lo suelta y se va. Entonces esta cosa de cómo no necesitamos más la presencia de expertos, ¿no? Ahora podemos desenmascararlos. Ahora tienen más difícil la tarea de ejercer una autoridad que es percibida como autoritaria. Y esto también hay que agregarlo a esta noción de experimento, ¿no? Que no solamente es un problema de que la incertidumbre es consustancial, sino que también hemos de empezar a escuchar lo que no sabíamos oír, que es el clamor de la calle, lo que está pasando por fuera del laboratorio, por fuera de la academia, por fuera de esos espacios del saber que lo eran y ahora lo sabemos y tenemos una cantidad de literatura extraordinaria que principalmente son espacios del saber. Fíjate, Hay que aprender, ya termino, el reto es aprender a desaprender. Yo fíjate que ahí discreparía de que estamos denunciando o eliminando al experto. Más bien, yo interpreto que precisamente estamos en un momento muy delicado en estos momentos de un crecimiento desmesurado del aprendiz de grupo, del experto, como ahora voy a intentar justificar, ¿no? ¿Os dais cuenta, por ejemplo, si entramos ahora en YouTube, que se nos presenta casi como un inmenso recetario? ¿Os dais cuenta la cantidad de piezas de vídeo que son realmente recetas desde cómo se monta un huevo Kinder? Sí que es curioso, es una niña que está teniendo mucho éxito porque abre el huevo y explica cómo se monta y tiene así de seguidores, ¿no? Por tanto, o un experto universitario que da una cosa. Es decir, ¿qué está reflejando eso? Está reflejando una sociedad que está afectada de dos cosas. Una de ellas es de una explosión de cambio rapidísimo, que nos está planteando algo que está continuamente cambiando todo lo que hasta entonces teníamos en la mano y que nos desaparece, y aparece otra, y una sociedad que no ha entendido aún el sistema educativo y te enseña a aprender, pero te da muy poca comprensión. ¿Y cuál es el problema? Que hasta ahora el aprendizaje de los humanos consistía en que si esta persona sabía hacer bien las cosas, cualquier cosa, golpear una piedra para sacar una bifada, yo le observaba, tomaba buena nota mental de cómo lo hacía, lo reproducía y cuando ya lo hacía igual, ya había aprendido. Como el musteriense duraba 1000 años o miles de años, lo que aprendía yo era para toda mi vida. Así que el aprendizaje daba un resultado positivo. Seguimos ahora funcionando de esta manera. Ahora ya no es el artesano que golpea la piedra, pero es el experto, que te dice exclusivamente a lo mejor cómo se utiliza una app. Y le dices, ¿cómo se hace?
Y entonces ya veamos el primer detalle. Sacas papel y vas tomando los pasos. Estás aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que es que cuando lo has aprendido, como el entorno es completamente distinto al pasado, ha cambiado tan rápidamente que lo que has aprendido ya es para asaltar otra cosa. Y entonces se produce el desajuste, la disfunción. De manera que buscas a otro experto, y a otro, a otro. Es decir, se crea en este mundo un mercado de expertos porque tienes unas posibilidades inmensas de tener éxito. Es decir, es el auténtico aprendiz de brujo. Completamente, es una zozobra constante. Y eso es precisamente, a mi entender, uno de los puntos críticos que los que tenemos, y retomamos lo anterior. Lo primero de todo que hablamos, si no formas, si no tienes una mente transdisciplinar, es decir, si no eres un transgresor y te empeñas en vivir en lugares amurallados, en el interior, claro, estás perdido en este mundo. Solo el mundo este está hecho para errantes, para viajeros y no para sedentarios. El sedentario normalmente llega y dice, este es mi territorio y lo vallo. Y cuando un mundo es tan amplio, miras el paisaje y dices, no hay forma de ponerles vallas, no te queda otro remedio que para poderlo alcanzar tenerlo que recorrer, no lo puedes vallar. Eso es lo que nos está pasando en este mundo. El mundo ha explotado de tal manera, está tan dilatado, que no tienen lugar ahí los sedentarios. Esa es la metáfora, diríamos, de esa formación transdisciplinar o transgresora. Es decir, ves que un mundo tan limitado de tus vallas no da respuesta a lo que ves, así que no te queda más remedio que hacer el petate y echar a andar. Y ese es el reto de los que en estos momentos queremos vivir en este mundo, independientemente de estas edades. Es la posibilidad no de aspirar a ser terrateniente, sino de ser un buen viajero, aunque te echen los perros los que están sedentarios, evidentemente, porque te ven como vagabundo. Pero es la única forma. Por tanto, transmitir a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, ¿no?, esta actitud, me parece que es clave, y es la que te va a dar después por los resultados que deseas, que buscas. Yo diría algo más, comparto lo que dices, pero diría que más que un buen viajero habría que ser un buen contrabandista. O sea, alguien que es capaz de detectar todas las 1001 fronteras mentales y físicas que nos impiden viajar, para a continuación ser lo bastante hábil como para transgredirlas, porque el 90% de esas fronteras son imaginarias. Nos han enseñado que los hombres son distintos de las mujeres, que los pobres no, los negros y los blancos tampoco, y podíamos ahí empezar a inventar todas estas contradicciones del pensamiento dicotómico. No son nada más que falsos imaginarios, falsas fronteras que tenemos la obligación de transgredir todo el tiempo, porque en realidad cada dicotomía, cada frontera de estas crea una desigualdad, crea una asimetría, en la que una parte de la población se siente muy confortable y la otra es justamente explotada. Entonces, además de ser un buen viajero, también hay que ser un buen contrabandista. Un encuentro profesional. Que no te pase el hecho. Es que me acuerdo de una broma, pero que es cuando estaba en la mili, estaba de Cabo Furriel, y es algo máximo que alcancé en la mili, y me acuerdo que en una zona de Galicia estaba allí, y entre las cosas que tenía que tomar notas era filiación de cada uno de los reclutas que entraban, tal. Entonces, a ver, y una de las cosas era profesión del padre, y con toda naturalidad el muchacho me dice contrabandista. y digo, en Galicia estaba muy asumido eso del contrabando de tabaco antes de todos los problemas de la droga. Y entonces digo, si no te importa, en una sociedad dual,
con una intensidad cada vez mayor. Es decir, en muy pocos años se han creado dos espacios, contiguos y resonantes, que es el espacio de siempre, el espacio físico, el que mal llamamos espacio real, pero bueno, para entendernos, el espacio físico real, y el que está al otro lado del espejo, cada vez más próximo, cada vez más protético, que es el espacio virtual, el espacio digital. Y los dos nos están produciendo como nos produciría ahora si en estas paredes fueran de cristal, de cromo, de espejos, que inevitablemente nuestra mirada estaría constantemente resonando entre lo que está de este lado del espejo y lo que se ve del otro. Así estamos todos nosotros. Estamos continuamente resonando de un mundo a otro. Que esa es una característica de nuestra sociedad dual. Y se ven afectados naturalmente los dos mundos y nuestros comportamientos, evidentemente. Vuelvo de nuevo a mi profesión como profesor, ya he aceptado y me encuentro ya a gusto, pues eso, estar con unos alumnos que tienen el móvil en la mano y no un bolígrafo. Y eso al principio cuesta, pero luego tú ya te adaptas tu discurso a esa resonancia de esta manera. Pues bien, en este caso, fijaos qué característica diferenciadora hay entre un lado y otro del espejo. En el otro lado del espejo se caracteriza, por eso es virtual, porque es un espacio sin lugares, que es lo que ha producido toda esta revolución de la economía y todo. ¿Qué sucede cuando estás viviendo en un espacio en que no hay distancias, en las que no hay demora? Eso cambia por completo tu comportamiento. El resultado es que en el otro lado del espejo te manejas en un mundo sin lugares, sin distancias, sin demoras, y de este lado estás naturalmente con distancias, con demoras, con gastos energéticos para trasladar los objetos, etc. ¿De acuerdo? Pues bien, lo normal, claro, lo que estamos sintiendo es que cada vez nos inclinamos en una atracción mayor hacia esas posibilidades que nos hace casi supermanes al otro lado. ¿Y qué sucede esto? ¿Es justo hablar de migración digital como se hablaba en los años 80 y 90? No, es lo que vuelvo a decir, resonancia. Pero ¿cómo queda este espacio nuestro físico? Pues con otras formas de movernos, actuar en él. ¿Qué papel de revalorización tiene el espacio físico? Que tiene que ser un lugar de acontecimientos. ¿Por qué? Porque afortunadamente nuestra lengua lo resuelve muy bien. Y no todas las lenguas, las que conozco, la resuelven tan bien. Es la expresión que tenemos, que las cosas tengan lugar. ¿Os dais cuenta? Decimos algo que tenga lugar, quiere decir algo que acontezca, que suceda, algo que no es cotidiano y que de alguna manera se presenta como acontecimiento. ¿Os dais cuenta? La plaza pública, la Plaza del Sol, no va a desaparecer, pero habrá que interpretarla, el 15M, como algo resonante del mundo virtual, y cuando eso toma o tiene lugar en un espacio urbano como es la plaza. Entonces, Zinsauer es precisamente una de las muchas cosas que tendremos que aprender a diseñar bien, entre otras cosas, vuelvo a mi terreno, el aula, que tiene que ser un lugar de acontecimientos, no de monótona cotidianeidad ahormada por horarios. Y no lo sabemos cómo hacer. Entonces, cada vez más, esos seres resonantes como somos y fascinados por lo que hay al otro lado del espejo, llamará nuestra atención este mundo aparentemente más empobrecido cuando lo que nos ofrezcan sean acontecimientos. Es decir, cuando lo que es virtual tiene lugar. O dicho de otra manera, vamos a vivir en un mundo cada vez con más lugares sagrados. No es una exageración. ¿En qué sentido lugar sagrado?
¿Conocéis alguna cultura que no tenga mundos virtuales en formas de religiones? Ninguna, todas tienen. ¿Qué le caracteriza a todas las culturas? Que tienen fantasmas, espíritus, muertos, divinidades, héroes míticos. ¿Qué les caracteriza? Que todas tienen alguna forma de lugar sagrado. ¿Y qué es un lugar sagrado? Un punto espacial donde se manifiesta lo virtual. Es decir, ese punto del bosque, ese templo, ese otro lugar de culto. ¿Para qué vas? ¿No está Dios en todas partes? ¿No están los espíritus en todas partes? ¿Por qué te vas para que se manifieste el fantasma de tus antepasados a una casona y a las 12 de la noche? Ese es el concepto de acontecimiento de lugar sagrado. ¿Por qué te vas, si está Dios en todas partes, como acabo de decir, a arrodillarte a un templo? ¿O te vas a la espesura del bosque? Bueno, pues eso nos da una pista que, como ahora hemos creado uno de los mundos virtuales que tenemos, fíjense, fijaos los mundos virtuales que tenemos, pero uno más lo ha creado la tecnología, que es ese mundo hecho de ceros y unos, pues ahora, lógicamente, tenemos que encontrarles lugares sagrados donde ese mundo virtual se nos manifieste. Es decir, que tenga lugar. Y es entonces los conceptos de reciclaje y de reinterpretación que debemos tener en estos lugares que vienen del pasado. Este que estamos aquí es del pasado. ¿Cómo reinterpretar eso? ¿Cómo reinterpretar la escuela, el aula, el teatro, el museo, la calle? ¿No se dan cuenta que ahora en Valencia ya está prohibido cruzar la calle mirando el móvil? Es decir, hay tal atracción que no te das cuenta que estás en la calzada. En consecuencia, ¿qué consiste? ¿En poner prohibiciones o hacer que la mirada deje por algún momento de fijarse al otro lado del espejo y vea que eso que está en el espejo tiene lugar, acontece? Y eso es un reto de diseño que me da igual que hablemos de profesores, de conservadores de museos, de teatro. Es un reto inmenso. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, sí, le damos ya un eslogan para el año que viene a Cinsao, ¿no? El lugar sagrado de hackers, representando contrabandistas y transgresores. Claro. Sí, como pensando en la posibilidad de que Cinsao pudiera ser un lugar de culto, ¿no? Un lugar de paso. Me preocupa que me pregunto, ¿no? ¿Culto a qué? ¿No? ¿A qué podríamos estar rindiendo de culto? Y si fuera la creatividad, que es la palabra que nos reúne aquí hoy, me preocupa mucho que los imaginarios de la creatividad estén cayendo prisioneros de la emprendeduría, ¿no? Y para mí hay más maneras de pensar la creatividad y creo que este debiera ser uno de los lugares donde se reforzara más lo colaborativo que lo individual y que entonces trabajáramos más por lo colectivo y menos por lo meritocrático y que de alguna manera fuera también un espacio para la crítica, ¿no? Un espacio para preguntarnos qué clase de mundo queremos tener. O sea, aparte de que queremos vivir de esto decentemente y bien, también deberíamos pensar en que los diseños que estamos produciendo no solamente debieran tener como finalidad enriquecernos, contribuir a que el mundo sea todavía un poco peor, más grosero, más hosco, sino contribuir a que el mundo contuviera diseños más inclusivos, más abiertos, más participativos, que dulcificaran nuestras contradicciones, que aminoraran nuestras asimetrías, ¿no? Que hicieran que el mundo fuera más habitable, ¿no? Fuera un mundo más fácil para todos, ¿no?
Entonces, el culto, siguiendo con tu metáfora, el culto debiera ser a todo eso que todavía nos recuerda que somos humanos y que vivimos en sociedad y que tenemos un patrimonio común, colectivo, que debemos legar a nuestros vecinos y a nuestros hijos y yo creo que un espacio como este debería estar todo el tiempo preguntándose culto a qué, porque todo está cambia tan rápido, todo es tan vertiginoso que podríamos muy bien no saber para qué, porque si se trata de sostener proyectos individuales que acaban siendo individualistas, pues ya tenemos demasiados. Eso no sería un espacio de culto, sería un espacio vulgar, porque sería idéntico a los millones que ya tenemos como ese, ¿no? Es un poco eso. Os invitamos a lanzar alguna pregunta. Por favor. No sé si... Yo más que una pregunta... No. Sería, ¿Se oye bien la pregunta? Sí. Más que una pregunta, le estaba comentando a los antes que es un agradecimiento, porque lo que estáis diciendo es lo más interesante que hemos oído, no solo en Zinsauer, sino en mucho tiempo que llevamos pensando sobre el tema de la economía colaborativa. Y yo solo quería hacer una pequeña puntualización, porque llevo ya 3 años reflexionando sobre el emprendimiento, has dicho culto. La pena es que los creadores, los creativos, sean prisioneros del emprendimiento. Yo creo que ahí hay que matizar un poquito, Antonio, es decir, el emprendimiento es sencillamente cuando la creatividad transforma la sociedad, transforma tal. El problema es que los creativos están siendo cautivos del ánimo de lucro, de la necesidad de vivir. Entonces yo creo que, vamos, quitando esa pequeña puntualización, el único que yo puedo añadir, la verdad es que estamos sorprendidos y gratamente agradecidos por todo lo que nos habéis dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, transmitiremos a la organización nuestras palabras. ¿Qué decimos? Que sí, que comparto, o sea, las palabras no necesariamente son buenas o malas, ¿no? Depende del uso que hacemos de ellas y con quién las compartimos y en qué tono, ¿no? Así que comparto todo el espíritu, el alma, el tono que has usado para expresarte, pero no deberíamos ser demasiado ingenuos porque no todos usamos la palabra emprendimiento de la misma manera y vemos cómo adoctrinan a nuestros hijos para que compitan, para que crean que la creatividad es una cosa de genios, para que crean que siendo genios y compitiendo te vas a ser ricos, para tener cosas que los demás no van a poder tener, y para que crean finalmente que el mérito se puede medir y que tú vales más si sacas un 10 que si sacas un 9 y todo eso, ¿no? Entonces todo eso es la destrucción de la educación, es la destrucción de la conciencia, es la colonización de mentes tan delicadas como las de los niños y todo eso lo disfrazan de emprendeduría, con palabras como innovación, todo esto, y aunque vuelvo a decir que yo comparto el espíritu de lo que has dicho, 100%, no es retórico lo que digo, al mismo tiempo creo que también tenemos que estar prevenidos, ¿no? Porque no todo el mundo usa esas palabras de la misma forma, ¿no? Entonces tenemos que separar creatividad de meritocracia. Yo creo que este es el trabajo más duro que tenemos por delante. ¿Entra una pregunta más? Tenemos 5 minutos. ¿Daría tiempo? Bueno, sí. De todas formas, tampoco me gustaría demonizar a los emprendedores que quieren ganar dinero. Realmente ahora no matamos osos para comer y tenemos una organización en sociedad en la cual cada uno sabe hacer ciertas cosas y la forma de emprender es hacer cosas nuevas, diferentes, de una manera diferente, que en principio benefician a la sociedad y que nos permiten también sobrevivir en esta sociedad de forma digna, no especuladora o especulativa, algunos sí, pero no lo demonizaría. Yo creo que ser emprendedor por ganar dinero sea malo, sino para que estés aportando algo a la sociedad, lo cual es positivo, y por tener algo a cambio, pues es positivo. Sí, yo comparto plenamente, como no. O sea, el problema, yo lo he dicho, vivir decentemente, ¿no? De tu trabajo, de tu inteligencia, de tu capacidad para colaborar, de tu capacidad para producir cosas nuevas, todo eso, por supuesto.
que lo comparto, cómo no, ¿no? El asunto es que la cultura de la emprendeduría no siempre hace suficiente énfasis en, por ejemplo, hablar de diseños inclusivos, ¿no? No siempre hace suficiente énfasis quienes abordan estas temáticas en hablar de diseños abiertos, que podamos cambiar, que podamos adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Parecería, y no siempre fue así, yo creo que es un fenómeno más reciente, una deriva atroz que está tomando todo este mundo, que hemos olvidado el origen de cómo empezamos a hablar de emprendimiento, ¿no? Y ahora parecería que está exclusivamente asociado al despliegue de lo individual y no al despliegue de lo colectivo. Y a mí me gustaría entonces, y es lo único que he dicho, no he dicho que esté mal ganar dinero, no he dicho que esté mal vivir de tu trabajo, ni muchísimo menos, ni lo diré nunca, pero digo que hablamos mucho de cierto tipo de asuntos y muy poco de otros, cada vez menos. Entonces yo lo que aquí os he invitado modestamente es que rescatemos esos otros valores que a mi juicio estuvieron asociados a la cosa del emprendimiento en sus orígenes, ¿no? Que los recordemos, ¿no? Que nos obliguemos a pensar en términos de lo colaborativo, en términos de lo colectivo, de lo abierto, de lo inclusivo, ¿no? Porque necesitamos un mundo que sea así. Necesitamos un mundo que sea un poco más abierto, un poco más inclusivo, un poco menos asimétrico, ¿no? Lo necesitamos. Y lo tenemos que construir nosotros. No nos lo van a dar hecho, ¿no? Sí, por favor. Bueno, sí. En el fondo es una reflexión en base también a la respuesta, bueno, primero gracias. En el fondo, mi reflexión es, en el fondo esa referencia, esa inclusión estaría en una vuelta hacia el interior. O sea, mi punto es, me ha encantado la referencia tanto al viajero como al contrabandista. Mi experiencia de viajero y de contrabandista ha sido que una de las, como dicen, la clave no es encontrar el amor en ti mismo, sino encontrar todas las barreras que has construido para evitar, ¿no? Vivir esa vida digamos, en pleno amor, en plena felicidad, ¿no? En toda tu completitud. Entonces, en el fondo es una vuelta a la persona en sí misma, a la persona en lo básico. Entonces, se está hablando mucho, en mi opinión, o sea, la referencia es al ámbito externo de la persona. Me encantó cuando oí la frase de por fin he descubierto el sentido de la vida, era justo para el lado contrario. Yo entendía que era siempre hacia afuera y hubo un momento que dijo la vida, un momento, más hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que esa inclusión la encontramos cuando rompemos las barreras, pero hacia adentro de nosotros mismos. Y cada vez que oigo emprendimiento, yo oigo muy enfocado hacia afuera siempre. Y creo que parte de ese viaje necesariamente es en romper las barreras del contrabando hacia adentro. Y ahí encontraremos esa inclusión que la tenemos todos desde los valores, en todos en común, y que es lo que realmente lo único donde yo le veo la forma de vivirnos, ¿no? No, ¿qué pasa? No, que va, por favor. Sí, vamos, encantado. No, que sí, que Me gusta escucharte. Bueno, no hace falta, sino que le digo. No, yo creo que cuando he dicho que esas barreras que generalmente formalizamos en términos de dicotomías son imaginarias, en realidad creo que estaba diciendo de otra manera cosas parecidas a las que tú has tratado de expresar, ¿no? Si yo te he entendido bien. Y es que es verdad que esas barreras uno las interioriza y se construye a sí mismo fronteras que cree que no puede atravesar, y hay un momento en el que descubre que era tan sencillo como atreverse a cruzarlas y ver que no pasa nada, que la frontera era imaginaria, no sé. Me imagino que la primera pareja que se divorció, la primera mujer que abortó, o tantas y tantas cosas que han pasado, ¿no? Pues que descubrió que no pasaba nada. Descubrió que había seguramente un grupo de amigos, un grupo
de personas que la podían sostener, con las que podía compartir esa experiencia, más o menos dolorosa, más o menos gozosa, y superarla de una forma humana y razonable, ¿no? En ese sentido yo creo que decimos cosas bastante parecidas, ¿no? Que sí, que la mayor parte de las barreras, yo no digo que esto no sea un muro, esto no lo es, pero, y un muro, por más que uno lo intente, se rompe la cabeza si lo quiere atravesar, pero es que el 90% de los muros que encontramos son imaginarios, no existen en la práctica. Los otros hay que respetarlos, obviamente, y para eso hemos inventado el ascensor, hemos inventado las puertas, hemos inventado las lianas, para atravesar los muros físicos, pero los mentales. Para eso hemos inventado lo que yo soy académico también, hemos inventado lo que se llama la crítica. Para intentar ver las cosas desde otro punto de vista y descubrir que cuando los miras desde otro punto de vista, con otra mirada, con otra sensibilidad, de pronto ya no parece un monstruo, sino un osito de peluche el asunto. No sé si me acerco un poco a decir cosas que tienen que ver. ¿Sí? Vale. ¿Lo he dicho bien? ¿Te ha gustado? Perfecto. No, solamente quería terminar, porque sé que por la hora ya terminamos, no dando respuestas, sino lanzando a vosotros una respuesta, unas preguntas, ¿no? Con respecto al emprendimiento, que es lo que ha surgido ahora. ¿Podremos tener sentido hablar de emprendimiento en una sociedad en la que no prime cada vez más lo pequeño y abierto? ¿Sería posible hablar de emprendimiento en una sociedad en la que solo lo grande se considera éxito metafórico, del pasado, una isla, una ciudad de las trasladas y reverdecen de una manera muy interesante? Y entre otras cosas está eso, el artesano de la arcilla y del torno. ¿Qué pasa cuando lo que tiene son ceros y unos y en vez de arcilla? Y en vez de un torno tiene un computador. A mí me parece imaginar escenarios de esos es extraordinario. El ludita del 19 y el ludita del 21. ¿Qué efectos tiene un ludita en el 21? Lo mismo que al principio del 19, que rompían las máquinas. Muy bien, pues le trasladaremos a Zinsauer esta idea, ¿no? De la posibilidad de representar un lugar sagrado en el que contrabandistas preocupados por el bien común puedan trasplantar las utopías y las añoranzas de otros tiempos. Buen resumen. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias.